Hola, yo te voy a contar la historia de la solapa. Me puse este gorrito en honor a ella, es el más grande que puedo conseguir. Yo soy de Entre Ríos, una provincia que está en Argentina, y vivo en una ciudad donde la historia, mito, real, realidad, mentira, cuento, ¿qué será? ¿De la solapa? Ha sido uno de los grandes miedos que ha marcado generaciones enteras. Y te voy a contar cuál ha sido mi experiencia con la solapa, qué es la solapa, o vamos a intentar descifrarlo, y por qué a mí la historia de la solapa me parece una de las historias más fascinantes de Argentina. Desde que yo soy muy chico, a mí y a mis hermanos nos han asustado con esta entidad llamada la solapa. Recuerdo que siempre a la siesta nuestra mamá nos decía: no pueden salir afuera, no pueden jugar afuera, si quieren jugar se quedan acá adentro, por ningún tipo de motivo pueden salir afuera, porque la solapa se lo va a llevar. Para la gente que no sabe, la siesta en muchos pueblos, ciudades de Argentina es extremadamente sagrada. Bueno, vas a encontrar supermercados abiertos, no vas a encontrar tiendas abiertas, no vas a encontrar almacenes. Lo que busques de negocios abiertos a la hora de la siesta está cerrado. Puedes encontrar algún que otro kiosco abierto, pero es muy raro, literalmente. La siesta siempre se respeta. La manera de asustarnos a nosotros en aquel momento era con la historia de la solapa, básicamente. Y tú me preguntarás, baby, ¿qué es la solapa? Y yo te contaré, baby. Según la descripción que nos dio nuestra madre en aquel momento, la solapa era una señora grande, vieja, que tenía un sombrero muy grande, rodeado por flores, que andaba vestida como de harapos, con ropa muy rota, como Rodrigo de Paul, pero una versión un poco más marginal. Pero que siempre llevaba una bolsa de lona, que en esa bolsa era donde agarraba, te metía y te llevaba en mamás. No es el padre Graci vestida de mujer, quiero aclararlo, porque lo primero que van a decir es: bebé, eso a mí me huele a... No, estamos hablando de una leyenda, de un mito, ¿ok? Esa era la descripción que nosotros creábamos en nuestra mente con respecto a la solapa. La historia que a nosotros nos ha marcado y que ha marcado a muchas generaciones es eso, básicamente una señora vieja que andaba en el monte y que si te encontraba solo a la hora de la siesta te metía en la bolsa y te llevaba. Otros dicen que es como una especie de protectora de la naturaleza, otros dicen que es un alma en pena, otros dicen que realmente es un demonio. No se sabe de dónde surge la solapa, pero lo que sí se sabe es que ha marcado generaciones. ¿Y por qué digo y recalco esto? Esta historia nos ha contado nuestra madre cuando éramos niños, pero al mismo tiempo se lo contó su madre, o sea, mi abuela, y a mi abuela se la contó su madre, o sea, mi bisabuela. Yo a mi bisabuela la conocí y cuando ella nos deja de este plano, mi abuela ya tenía más de 107 años, para que se den una idea. ¿Qué tan vieja es la historia de la solapa? No es muy conocida la historia de la solapa. Yo he hablado incluso con gente de otras provincias cercanas y le he preguntado si saben qué es la solapa, si la han escuchado. Algunos me dicen que sí, que no, otros le dan otro nombre. Entonces es ahí donde yo entro a investigar cuál es el origen de la solapa o tratar de buscarlo. Entonces, ¿a dónde voy? A la fuente más confiable, ChatGPT. Bebé le pregunto a ChatGPT: ahora, decime qué sabes de la solapa. La versión que me larga la solapa es una versión totalmente distinta con la cual a mí me criaron. La historia que me larga ChatGPT de la solapa es totalmente distinta. Lo que me dice que es que la solapa se cree que en algún momento fue una mujer que dejó este plano de una manera totalmente triste, sola, porque ella estaba casada con un hombre que era alcohólico, que la engañaba, que como que me dijo que la olvidaba. Y cuestión, ella básicamente deja el plano totalmente triste y en soledad. Es ahí donde reencarna en esta entidad que busca venganza. Lo que dice básicamente es que ella se le aparece en la noche a los hombres. Ella está vestida de negro, cuerpo, rostro, actitud y carisma, pero a hombres específicos, hombres que o son alcohólicos o que son mujeriegos, que tienen una mala vida. Como que ella tiene un perfume característico que como que los hipnotiza, los lleva al monte, y cuando están en el monte le muestra su verdadera cara, una cara totalmente calavérica, uñas extremadamente largas, ojos muy rojos. Obviamente estos hombres después de ese encuentro, algunos se vuelven locos, otros directamente es como que si se curan, de repente llegan a la casa y le dicen: Mabel, te amo, juntos para siempre. Nos casamos. Y así.
Es como que si ella los cura o los vuelve loco. Alguna versión dice que como que también los... Pero no hay registro de eso, nadie murió por la solapa. Pero no creo tanto en eso, pero sin embargo la versión está. Obviamente esta versión es totalmente distinta a la cual yo tenía cuando era chico. De esta versión de la solapa yo también tengo anécdotas que me han contado, pero le dan otro nombre, le dan como un nombre de tipo aparición, algo así. Pero no se sabe, la versión que yo tengo de la solapa, con la cual yo me quedo, es de esta señora de la siesta que te rapta. Para que ustedes se den una idea, mi mamá desde que nace hasta ya muy adolescente, vive toda su vida en el campo junto a sus hermanos. En pleno campo, chicos. Y yo obviamente que le pregunto, tipo, ¿vos la viste? Decime si la viste, confesámelo. Y ella me dice que no. Nunca la ha visto. Incluso nunca ha visto otro tipo de seres mitológicos. Entonces te entra la duda de decir, che, entonces ¿es real? ¿Es verdad o no? Es que nunca vas a encontrar una persona que te diga, yo la vi. Yo la presencié, nos juntamos, tomamos unos matecitos. No, jamás. Hasta ahora van a empezar a decir, yo la conocí. Yo sí la conocí, era mi vecina. No, no, nunca te encontrás con alguien que te diga sí la vi. Siempre te encontrás con alguien que te cuenta que conoce a una persona que tuvo una experiencia. Pero es inchequeable, inchequeable. Entonces es como que se queda en una nebulosa constante la historia de la solapa. Como digo, esto va marcando de generación en generación. Y yo he hablado con ciertos jóvenes de ahora, de la onda, que están en la chavicie, y le pregunto, tipo, che, ¿conocés la solapa? ¿Conocés la historia de la solapa? Y muy pocos son los que me dicen sí. Los otros directamente me dicen que no. ¿Qué es lo que pasa con la historia de la solapa? Cuando vos vas creciendo, te das cuenta que realmente lo que querían hacer tus padres era infundirte el miedo para que no rompas las pelotas a la siesta y lo dejes dormir, ¿entendés? Esa era la finalidad. No era algo real que sucedía. Entonces, obviamente, eso con el tiempo se va perdiendo, le vas perdiendo el miedo. Yo hoy en día entiendo que quizás la solapa no existe, pero para mí es tan fascinante porque digo, esto no es algo que un día una mamá dijo, voy a llevar la solapa y creó. La historia de la solapa, yo sí puedo dar testimonio que viene desde generaciones enteras, de que es una historia muy antigua, y que pese a que haya sido un chiste, una broma o lo que fuera, el nombre de la solapa y todo lo que bordea al nombre de la solapa es miedo profundo. A mí lo que me hace siempre acordar la historia de la solapa es compararla, por ejemplo, con Voldemort de Harry Potter. Vieron que a Voldemort de Harry Potter le decían el innombrable porque incluso su nombre generaba miedo. Es exactamente lo mismo que pasa con la solapa. Todos tenemos una idea, todos que conocemos la historia, tenemos una idea de la solapa, pero es creada en nuestra mente como realmente se ve. Nadie la ha visto. Entonces, lo que genera todo eso es su propio nombre, es esa entidad que le damos cuando la nombramos, es el nombre de la solapa, lo que ha trascendido tanto y lo que sigue generando miedo, ya ahora cada vez menos, lamentablemente, es tan fascinante entender que solamente un nombre genere tanto. Al menos a mí me ha marcado muchísimo. Yo la imagen que tengo desde muy niño es, por ejemplo, estar a la hora de la siesta mirando así, tipo, así en la ventana. Mi casa, para que ustedes se den una idea, queda en una esquina. Tenemos la casa, un patio muy largo, finaliza el patio y cuando yo era niño finalizaba y automáticamente comenzaba un monte. Hoy en día ese monte no existe directamente, pero finalizando el patio de mi casa estaba el monte ahí, tipo crudo. Y yo me acuerdo de estar en la ventana mirando el monte y mi mamá al lado diciendo, guarda que por ahí anda la solapa. Y se iba y se acostaba. La muy yegua, ¿entendés? Y yo me quedaba ahí traumadísimo, cagado de miedo, ¿entendés? Que cualquier ruido que escuchaba yo ya estaba así, alerta. Esa es la imagen que yo tengo en mi cabeza, ¿entendés? No la culpo a mi mamá. Yo si tuviese un hijo, ¿sabés cómo lo asusto al pendejo y cómo lo traumo para que me deje de romper las pelotas? Entonces no la culpo. Pero eso es lo que a mí me genera hoy en día de grande, esa fascinación de entender que la historia de la solapa es simplemente el nombre, nada más. Obviamente, todas las ilustraciones que he estado pasando, pues son ilustraciones que yo le he dado a ChatGPT para que me las genere. Sí, gasté un montón de agua, pero bueno, para algo está. Lo lamento. ¿Y qué? Lo lamento mucho. Literalmente ChatGPT me generó lo que yo tenía pensado en mi cabeza, o incluso mejor. En conclusión, la historia de la solapa para mí es tan fascinante porque queda en evidencia que ha trascendido generaciones enteras. Para mí es una de las leyendas más antiguas, al menos de esta zona. Lamentablemente se va perdiendo, así que padres que estén viendo esto, encargados y o tutores, infúndanle en el miedo con la solapa. Me parece que no está bueno como dejar perder estas tradiciones.
Inventemos, chicos, sigamos manteniendo presente la historia de la solapa, ¿sí? Y cuando sean grandes, que sus hijos se den cuenta solos, si realmente existe o no. Quedemos ahí en la incógnita. Digo, no preguntes, ¿es verdad? Pues yo nunca. No sé, pendejo. No sé. Analizalo vos. Fíjate vos. Yo te digo, guarda con la solapa, porque te va a llevar en la bolsa. O la solapa o el padre de Graci. Vos decidís, bebé. Así que básicamente por eso a mí me parece fascinante la historia de solapa. Primero porque me ha marcado en mi niñez. Segundo porque me parece increíble que solamente su nombre genere o haya generado en ese momento tanto miedo. Y otro porque es súper vieja. Es una leyenda súper vieja. Muy característica, al menos de acá de Entre Ríos. Yo soy una persona amante de lo paranormal. Es por eso que estoy haciendo esta sección en mi canal que no tiene nada que ver con respecto a lo que yo ya hago. Pero nada, me parece fascinante, me parece lindo. A mí me divierte mucho hacerlo. Aparte creo que contarlo de una manera graciosa hace que sea más a menos. No porque me dé miedo, pero por ejemplo, si yo pusiese todo esto en oscuridad, con una vela acá atrás, y yo contando así. Yo me cago entero, ¿entendés? Me cago y me aburro. Entonces directamente vamos poniendo un poquito de graciosidad al asunto. Vamos poniendo ahí como un poco de cachondeo. Y nada. Y vamos viendo y lo vamos llevando. Así que nada. ¿Qué quiero decir con esto? En base a la historia de la solapa, yo, una persona totalmente creativa y muy profesional, armé una historia totalmente ficticia, como si fuese un cuento, que tiene como protagonista a la solapa. Esta historia, obviamente, la estructuré entera, la armé gracias a ChatGPT, porque yo uso mucho. Armé una historia que se llama Sombra de Siesta. Así que el próximo video va a ser contando esta historia y si les gusta y les interesa, pues se pueden quedar y esperarlo. Así que el próximo video de Creer o Reventar va a ser contando esta historia totalmente ficticia y así voy a ir haciendo con todos los mitos o leyendas que yo conozca, mis experiencias y demás. Espero que haya sido de su agrado, espero que los haya acompañado al menos un ratito y los haya entretenido. Si saben la historia de la solapa o cualquier otra historia, lo dejan acá abajo en los comentarios. A mí me gustaría mucho saber si hay gente que conoce la historia de la solapa o qué versión tiene de la solapa. Me gustaría muchísimo saberlo. Así que nada, lo dejan acá abajo en los comentarios. Le dan like, para mí es muy importante. La idea este año es de poder meterle con más profundidad a esto. Así que nada, espero que les guste. Creer o reventar es una sección donde vos decidís o creo o reviento. Yo en este caso no sé si creer o reventar. Creo que voy a elegir 50 y 50. Un 50 creo y otro 50 reviento. Porque nunca me ha pasado nada, nunca la he visto, entonces nada. Pero me gusta mucho la historia de la solapa, es una de mis historias favoritas. Y nada, ya terminó este video y nosotros nos estamos viendo. Ustedes deciden, gente, qué quieren hacer. O creen o revientan.